del tema creo que más interesante de todo esa semana, que es la resistencia bacteriana. Apareció la cámara de vuelta, no sé qué pasó. Toda la unidad estuvimos sin cámara. Bueno, la resistencia bacteriana surge a la medida que estamos hablando de la formación de las bacterias, de los antimicrobianos. ¿Se acuerdan que les mostré el grafiquito que la penicilina empezó a ser usada en 43, la resistencia apareció en 54, las fluoroquinolonas en 82 y la resistencia en 85? Entonces, ni bien empezamos a utilizar un antibiótico, las bacterias van a mutar, van a hacerse resistentes a los antimicrobianos. ¿Y cuál es el problema de esa resistencia? Primero de todo, porque tardamos más de 10, 15 años en producir cualquier nuevo fármaco. La excepción a todos esos es las vacunas de COVID, pero de modo general se tarda 10 años, se estima que se tarda 10 años en producir cualquier fármaco y es carísimo hacer un fármaco porque tenemos distintos niveles de investigación y distintos momentos de la investigación para poder hacer ese nuevo fármaco. Y cada uno de esos fármacos es obviamente de un laboratorio y tiene un montón de plata invertida. Y por lo tanto, si nosotros hacemos un medicamento que solo por 3 años va a durar en el mercado sin tener una resistencia, no conviene a los laboratorios, a las industrias farmacéuticas hacerlos. Por lo que hace años que no se producen nuevos antibióticos. A lo que nos lleva a que estamos con pocos antibióticos que no tengan resistencia antimicrobiana. Tenemos un problema muy grande porque ya estamos teniendo pacientes que directamente son resistentes a absolutamente todo lo que le podríamos llegar a dar. Y nos lleva a un problema social y un problema de casi una emergencia sanitaria muy grande. Y gran parte de esa resistencia antimicrobiana está dada por la mala utilización de los antibióticos, de los antibacterianos, de los antimicrobianos. Algo que yo ya vengo comentando a medida de todos los videos, que vemos todos los días. Dar guardias es algo muy especial en la vida de un médico, pero también es algo muy estresante porque ves pacientes que vienen y no tienen por qué tener un antibiótico encima o por qué están enfermos y te piden antibióticos y se enojan porque vos no les das un antibiótico, como que sos mal médico por no darles un antibiótico, porque están tan acostumbrados a tener esa medicación todo el tiempo que no entienden que no hace falta darla. Y a veces sentás, explicás, tomás tu tiempo, que es difícil una guardia, tomás tu tiempo de explicarles que es viral, que no hace falta que lo tomen, que si realmente en unos par de días, 5 días, siguen sintiéndose así, ahí empezamos el tratamiento antimicrobiano y se enojan porque piensan que vos estás cagándolos o algo por el estilo, cuando realmente no lo es. Entonces, es complicado cambiar la mentalidad, no solo de los médicos de darles antibióticos cuando no se necesitan, pero también de la sociedad de entender que no hace falta tomar esos antibióticos. Ahora hablemos un poquito de las formas de resistencia de las bacterias. Hay una resistencia natural, las bacterias gram negativas que no son sensibles a diversos antibióticos, o las bacterias gram positivas que también no son sensibles a algunos antibióticos, porque esas bacterias no tienen, por ejemplo, un ejemplo súper claro para que te quede súper claro. Los micoplasmas, las clamidias, no tienen pared celular. Entonces, si yo doy un beta-lactámico que inhibe la síntesis de pared, no me va a hacer ni cosquillas a esas bacterias, porque tiene una resistencia natural a esos antibióticos, porque no tienen una pared para ser atacados. Porque esos tienen una resistencia natural, es algo natural de ellos que no va a funcionar. Es como, no sé, que yo soy muy alta y me den un antibiótico para personas bajas. No va a funcionar porque soy muy alta. Algo así un ejemplo bien para que quede en tu cabeza. Y a otra resistencia que hablamos es la resistencia adquirida, que directamente hay una mutación de las bacterias, hay una mutación de sus formas, hay una mutación de las bacterias, de su ADN o una recepción de plásmidos, algo que la bacteria cambia
para poder soportar la presión de los antibióticos. Y entonces acá estamos hablando de presión antibiótica, de presión selectiva, y estamos seleccionando las bacterias más resistentes a los antibióticos. Acá es lógico pensar que es inherente las resistencias bacterianas a todos los antibióticos, a todo lo que le presentamos, porque todos queremos evolucionar y seleccionar los mejores para seguir la perpetuación de las especies. Y lo mismo pasa con los humanos, también seleccionamos los mejores de nuestra especie. Y acá estamos explicando básicamente la selección natural de Darwin. Siempre hay una evolución, una selección de los mejores individuos de una cierta especie para sobrevivir a la presión del ambiente en el caso de los antibióticos. Entonces tenemos distintas formas de hacer esa resistencia antimicrobiana, esa resistencia bacteriana. Podemos mejorar la pared bacteriana para que no deje que los antibióticos entren adentro de la bacteria. Podemos recibir plásmidos, recibir distintos componentes de la transmisión horizontal de genes. Si no te acuerdas de transmisión horizontal de genes, hay video de transmisión horizontal de genes, así que lo pueden ver y recordar un poquito de qué era, pero era el pasaje de un material genético de una bacteria a otra bacteria hermana de la misma línea, por eso es horizontal. Y la recepción de ese material le puede conferir alguna resistencia antimicrobiana, por ejemplo, una beta-lactamasa, que es la enzima que destruye los beta-lactámicos. También podemos hacer bombas de flujo, que básicamente entre el antibiótico acá es siempre la bolita roja, entre el antibiótico y esa bomba de flujo es un canal específico para ese antibiótico que lo va echando. También podemos hacer una modificación del sitio blanco. Entonces, si tengo una proteína que queda anclada con ese antibiótico, si modificamos su forma de receptor, ya no puede entrar ese antibiótico y inactivar. Ese es muy utilizado en realidad por los virus a hacer la resistencia antiviral que vamos a ver más adelante. Después, la inactivación enzimática, que básicamente estoy inactivando el antibiótico, pegándolo o modificándolo su estructura. Y el problema de esa resistencia antimicrobiana es que cada vez vemos que hay más resistencia antimicrobiana en el mundo. Vemos pacientes que no le podemos dar ningún antibiótico. De hecho, yo tuve hace un tiempo, una paciente en realidad, hace un tiempo en la guardia que vino porque tenía una ITU. Y yo, bueno, no hay problema, ¿hace cuánto? Y ahí empezamos a hacer la historia clínica. Le iba a recetar una cefalosporina, porque primero recetamos cefalosporinas, después vamos aumentando la dificultad de los antibióticos, vamos aumentando un poquito. Y empecé a preguntarle hace cuánto que había tenido, la última, si había tenido, si tenía relaciones sexuales, un montón de cosas. Si había tenido hijos, si estaba embarazada, todas las preguntas normales de historia clínica que tenemos que hacer antes de recetar un antibiótico. Y a los, no sé, 10 minutos de hacer preguntas, la mina viene y me saca un papel de resistencia antimicrobiana de sus infecciones urinarias. Lo correcto sería hacer para todo el mundo, pero no se hace por costos y por frecuencia de infecciones urinarias. En las mujeres es muy común que tengan infecciones urinarias. Entonces me saca ese papel y ella era básicamente resistente a todo, a todo. Tuve que parar un minuto y decirle, espera, voy a ver qué es lo que tengo en la guardia, porque veía que todo lo que le podía dar de forma oral en su casa no lo podía dar. Entonces tuve que ir a la guardia, al fondo, ahí está en el consultorio, tuve que básicamente internar a esa paciente para hacerle un tratamiento antibiótico vía venosa, intravenosa, para poder tratarle, porque todos los antibióticos que yo tenía para darles de vía oral, ella ya era resistente. Y eso habla de una cosa. Primero, seguramente medidas de higiene dietéticas se están fallando con esa paciente. Segundo, todos los médicos que la atendieron antes, o la mayoría de los médicos que la atendieron antes, para no generalizar, la cagaron. Porque dieron más antibióticos o no lo dieron de la forma correcta o no le dieron la debida atención a esa paciente para no solo enseñarle medidas de higiene dietéticas, pero también enseñarles qué antibióticos, cómo tomarlos y cosas por el estilo. Porque ese nivel de resistencia no se hace de la noche al día.
Y contándome, ella me explicó que hacía varios años que venía con infecciones urinarias y iba a las guardias y le trataban con cualquier cosa y terminaba nunca curándose. Entonces, más allá del tratamiento actual que le hicimos con medicamentos intravenosos, le derivé yo a un urólogo, que los urólogos atienden mujeres también, para ver por qué ella tiene esa infección urinaria a repetición, si tiene alguna malformación, si tuvo algún problema en sus partos o qué pasó para poder tratarla de forma adecuada y mejorar su calidad de vida. Porque y tenía, no sé, 35 años, no era vieja, digamos así, porque las mujeres ancianas tienen más problemas de infecciones urinarias. Y esa mujer a tener 35 años y ya tener todas esas infecciones urinarias en su histórico, ya tener toda ese bagaje de resistencias y ya haber tomado todos esos antibióticos que ella ya ni sabía qué antibióticos había tomado, que ese es otro problema, como no tenemos una historia clínica integrada en todo el país, no sabemos qué antibióticos tomó antes, no sabemos cómo los tomó, si la dosis estaba bien, si la posología estaba bien, entonces no sabemos cómo lidiar con esos pacientes. Y ese es un problema, es un caso que les conté de varios que ocurren en las guardias, casos que ocurren todos los días en los hospitales, entonces tenemos que tomar conciencia. Y la mejor forma de tomar conciencia es ahora que estamos arrancando, porque cambiar la mentalidad de un médico que hace 20 años que está en servicio es mucho más complejo de que cambiar nuestra mentalidad que estamos arrancando ahora en la medicina. Entonces, mal usos y vinculación con su generación de bacterias resistentes. El uso de antibióticos cuando no son necesarios. Cuando no tenemos que dar antibióticos, ¿por qué katsu lo damos? No tenemos que darlos. Entonces, no tenemos que dar antibióticos, no se da. Y ahí va un poco de el paciente te va a joder, te va a pedir el antibiótico, tenés que explicarle, tomarte tu tiempo, ser tranquilo para decirle que no se da un antibiótico cuando no es necesario. Y ahí también está la gente que directamente va al farmacéutico. El médico te dijo que no, va al farmacéutico y el farmacéutico va y lo ve. Es para sentar en la vereda y llorar. No hay otra forma. Pero bueno, vamos a intentar mejorar las cosas de a uno y uno mejorando vamos a ir contra el sistema y poder mejorar todo el... La dosis incorrecta puede ser o mucha dosis o poca dosis, también nos va a alterar nos va a alterar la capacidad del antibiótico de funcionar. Lo mismo si lo damos a intervalos más largos, intervalos más cortos, por ejemplo, un amoxiclavulénico que es para dar a cada 12 horas, si le damos a cada 4 horas nos va a hacer pelota el estómago, nos va a hacer pelota a toda la flora intestinal y nos va a perjudicar más que ayudar. La duración del tratamiento es otra. Si yo te digo 7 días, tenés que garantizar que ese paciente entendió que tiene que tomar por 7 días esos medicamentos. Y ahí está una falla muy grande de los médicos, y acá me incluyo yo también, que no explican todo lo que tienen que explicar a los pacientes. Los pacientes no tienen la obligación de saber que una Moxi se toma por 7 días, que una Cipro se toma por 3 días. Eso es nuestra obligación como médicos de transmitir a esos pacientes qué tienen que tomar y cómo tienen que tomar. ¿Cómo a uno le ha pasado de ir al hospital y ir a la guardia y que le digan malas cosas o que no le digan las cosas, que queden con dudas? Siempre al terminar de consultar hay que preguntarse al paciente quedó con dudas del tratamiento que estamos haciendo. Tenemos que tomar esa conciencia de que nosotros médicos tenemos que tratar mejor a nuestros pacientes. Y hay algo acá que ni siquiera puse en el apunte porque es un poco controversial y no se habla mucho, que es el uso de antibióticos en los animales. En los humanos podemos hablar mucho de que recetamos bien, que recetamos mal, que hablamos mal, que los antibióticos son resistentes. Podemos incluso hablar de las mascotas a los humanos, de las muertes de los niños por resistencia antimicrobiana, las fallas diagnósticas, todo eso podemos hablar un montón. Pero algo muy importante en saber es que hay un uso indiscriminado de los antibióticos en lo que es la veterinaria, específicamente la veterinaria de consumo humano o, por ejemplo, la agropecuaria. Las vacas, los cerdos, las gallinas, todos los animales que son consumidos por nosotros
tienen muchísimos antibióticos, muchísimas hormonas, muchísimos antibióticos, muchísimos medicamentos y vacunas que transmiten esa resistencia, que transmiten esos microorganismos resistentes a nosotros. Y acá hay que tomar mucho cuidado también con todo lo que es la parte agro, ¿no? Con todo lo que es las plantaciones, porque las plantaciones cada vez son más transgénicas para sobrevivir más a las cosechas y a las plagas, y eso también lleva a tener más agrotóxicos, tener más tóxicos que son puestos en las plantas, lo que nos lleva a consumir alimentos cada vez peores en calidad de nutrientes y por otro lado también más ricos en tóxicos, en antibióticos, en toxinas, en pesticidas que nos van a perjudicar nuestro intestino. Y no hay mucha escapatoria porque no hay mucho para dónde escaparse acá, pero hay que tener esa conciencia y intentar buscar tanto y hay que empezar a buscar alternativas orgánicas en la medida de lo posible. No, no podemos siempre comer cosas orgánicas, pero animales que son menos de gallineros y más animales de pastura y alimentos más orgánicos y alternativas orgánicas a las cosas que estamos consumiendo. Lo mismo la ropa, los utensilios que usamos y es todo un problema de toxicología muy interesante. Que podemos hablar algún día, pero no es el intuito de ese curso. Entonces, hasta acá llegamos con la parte de resistencias antimicrobianas, los mecanismos de resistencia, cómo se forma la resistencia, cómo son los antibióticos y cómo actúan. Es muy útil todo ese conocimiento. Obviamente puedes expandirte acá en un montón de cosas mucho más grandes de que las que fueron contadas en ese curso, pero esa es como la base para poder arrancar. Si entendés todos esos conceptos, podés ir agregando un poquito más con la medida del tiempo y la necesidad de cada persona. Recuerden que en el apunte, al final del apunte hay una trampita que pueden utilizar como un cheat code. Creo que no saben qué es un cheat code porque los videojuegos de hoy no lo tienen, pero un cheat code es como algo que puedes usar en el momento que tiene los espectros bacterianos y un poquito de cada antibiótico y una tabla. Así es más fácil para que puedan ir solo buscarlo si lo necesitan. Terminamos acá esa unidad y nos vemos en la próxima.